Hace unos días atrás hubo un evento súper significativo para las personas en Chile. Hubo un apagón que duró harto rato, duró cerca de 7, 8, 9 horas en algunos lugares. Se perdió las comunicaciones, internet, telefonía, también después de una hora aproximadamente del corte de luz. Dejó una situación muy curiosa al país, una situación parecida a películas actuales y series, como Dejar el mundo atrás, que probablemente ustedes conocen, salió hace un tiempo, hace como un año, y también otras más modernas como Día Cero. Entonces uno, claro, tiende a generar hipótesis, y el objetivo de este video no es hablar de eso. Hay personas que plantean que fue el apagón en Vallenar, otras plantean hasta que fue un meteorito, algunas que fue una especie de ciberataque. No es el motivo de este video porque yo no conozco al respecto. Sí les quiero hablar de los aspectos psicosociales y de algunas teorías. Bueno, ¿qué es lo que pasó entonces? Primero, que a nivel psicológico empezaron a aparecer muchas alarmas. Las personas empiezan a tener una especie de ansiedad colectiva. Esta ansiedad generalizada, colectiva, generalizada va a un concepto más psicopatológico, pero esta situación en términos de no saber a qué te enfrentas, esta incertidumbre, junto con el tema de no tener acceso a, por ejemplo, llamar por teléfono, gatilla fenómenos, como bien mencioné, ansiosos en un montón de gente, particularmente gente que es más vulnerable, por ejemplo, que tiene preexistencia. Por otro lado, las personas pierden sus rutinas, y eso genera mucha frustración, particularmente las personas más dependientes, por ejemplo, a aparatos electrónicos, que en este momento somos casi todos en la sociedad, especialmente los más jóvenes. También a las personas, por supuesto, dependientes hospitalarias, pero ya hablaré un poquito después de eso. Una de las cosas que en general pasa en Chile es que nosotros hemos tenido eventos súper complicados. Tuvimos el evento del 2010, tuvimos el evento del 2019. Independiente de las opiniones que uno pueda tener, genera una especie de trauma colectivo a esta sociedad. Entonces también se reexperimenta esa sensación cuando pasan cosas como esta. Eso también va a tener una serie de consecuencias que me gustaría comentar un poquito más adelante, pero quiero que me sigan. Además de este trauma colectivo, esta ansiedad, esta pérdida de rutina, aumenta la delincuencia. Y a veces, ojalá, aumenta la cohesión social. Se notan también las diferencias de los estratos socioeconómicos. Algunas personas tienen acceso a paneles solares, a redes de emergencia, y las personas más desposeídas de nuestra sociedad no. También las colectividades que están más lejos de nuestro país se aíslan más. Por ejemplo, esto pasó en la región de los lagos para adelante, que bueno, seguían conectadas a la red, pero bueno, se desconectó el país de ellas, porque este es un país que es muy largo, entonces es difícil establecer comunicación y cohesión. Adicional a todo esto que estaba mencionando, la pérdida económica que genera el país es enorme. Es muy grande lo que perdemos en términos de un día perdido prácticamente. Entonces, la gente que hace teletrabajo pierde, no puede conectarse. Los políticos quedan muy mal parados en general en estas situaciones. Particularmente da la sensación de que no hay una buena dirección. Hemos tenido muchas catástrofes en este país. En general somos un país de catástrofe. Y además de eso, cuando no hay buenas respuestas o no hay respuestas claras, o estamos en un mundo tan hiperconectado que la gente quiere ver lo que quiere ver, se generan más teorías conspirativas también. Y eso es complicado porque la gente quiere creer los puntos que quiere unir. Entonces, a partir de este escenario general que les acabo de mencionar, espero que me hayan podido seguir hasta acá, les quiero plantear un poquito de algunas teorías psicológicas al respecto. Y no tan psicológicas. Por ejemplo, la teoría de Zimbardo, que va a aparecer por ahí. El doctor Philip Zimbardo hizo un estudio en la cárcel de Stanford. No les voy a contar tantos detalles si quieren algún día más, pero llegó al concepto del efecto Lucifer. ¿Qué es el efecto Lucifer? Él plantea que el mal y el bien, o el mal particularmente, es situacional. Efectos ambientales generan que tú hagas cosas malas.
más que disposicional, que tú vienes con una disposición hacia actos malignos. Él hablaba mucho cómo el ambiente afecta, y bueno, en el estudio de la prisión de Stanford, él demostró que personas comunes y corrientes podían hacer actos tremendamente malvados. Él quería explicar un poco lo que pasó en el régimen nacional socialista y después también lo que pasó en las cárceles de Abu Ghraib en Irak. Bueno, te plantea que hay eventos principales para que tú generes eventos o despiertes este efecto Lucifer. Uno, muy importante, es que la autoridad influye mucho en que tú seas, adhieras o no, hagas lo correcto o no. Si no hay una autoridad, o si tú eres la autoridad, te puedes perder fácilmente. Por otro lado, cuando tú pierdes la observación de que el otro es una persona igual que tú, cuando lo desindividúas. Y también cuando empieza a quedar la crema social, un poco cuando empiezan a deteriorarse las estructuras, cuando se empieza a romper todo, es más fácil que tú también caigas en este efecto situacional del mal, a grandes rasgos. Otro autor también nos habla de esto, que es el autor Thomas Hobbes. Hobbes no es del 1960-70 como Zimbardo, sino que es del 1651, la teoría del Leviatán, que los estudiantes de Derecho, la gente del mundo del Derecho la conoce muy bien. Hobbes plantea que las personas buscan su propio beneficio, el poder, el deseo, se basan en el deseo, y que el mundo es una guerra de todos contra todos. Entonces, que si bien el ser humano no es malo en sí mismo, si no existe un poder central, poder fuerte, cuando no existe, los conflictos tienden a aumentar. La gestión del conflicto es complicada cuando no hay un poder central. Empezamos esta guerra, insisto, de unos contra los otros. Por eso inventamos este Leviatán, que es el Estado, o lo que él plantea que era el poder del Estado. Entonces, ¿qué me pasa a mí con todo esto? Se pierde el poder en estas situaciones y surge a veces lo peor de los individuos, porque al parecer los seres humanos tienen esa cuota de descontrol, de anarquía, en fin. Otra cosa que me gustaría mencionarles es que han aumentado las teorías conspirativas. Se genera algo parecido al trema en psiquiatría. ¿Qué es el trema? El trema es el primer momento en la psicosis donde tú sientes que todo es sospechoso, que todo es ajeno, que el lugar es el mismo, pero parece cambiado. Y empieza el paciente a experimentar una sospecha respecto a todo a su alrededor. Y bueno, las personas que tienen más prevalencia personalmente o líneas familiares donde la psicosis es más común, claro que en situaciones de estrés pueden gatillar episodios un tanto psicóticos, o donde empiecen a generar también apofenía, que empiecen a encontrar coincidencias que no son coincidencias, sino que ellos encuentran que son asociaciones significativas. Y algunos de nosotros tenemos ese contenido ya, insisto, por una genética. Y hay personas que lo explotan frente a situaciones de estrés. No olvidar por último que Abraham Maslow nos hablaba de la pirámide de las necesidades, y en la pirámide de las necesidades es fundamental entender que cuando tú cortas algo tan importante como la parte 2 de la pirámide, que es la necesidad de seguridad, que tiene que ver con la casa, con la electricidad, en este momento con el internet, con todas las cosas que sostienen a un humano en este tiempo, tú lo que consigues es que las personas corten su funcionamiento en la otra escala, en las escalas relacionales, en las escalas de reconocimiento, su trabajo filosófico, académico, lo que usted quiera. Entonces también hubo un corte en el funcionamiento de las necesidades básicas. Y cuando tú generas eso, por supuesto que generas un colapso en el funcionamiento del individuo, no solo, o sea, también en la sociedad. No olvidar que las sociedades en el pasado han colapsado. Y con esto termino. Por ejemplo, la sociedad de la era del bronce, que terminaron por un colapso alimentario, al parecer, y por la gente que se llamaba los hombres del mar, que nunca se especificaron qué eran. Entonces, las sociedades son frágiles. Y mi llamado a los políticos, a las personas que tienen el poder, es que tomen conciencia en que el orden social y los individuos son susceptibles al caos si es que no se pueden garantizar un funcionamiento regular de la sociedad. Eso, espero que estén muy bien y que no nos pase de nuevo.